para usted. Y no quiero que se asuste si a lo mejor dicen, si alguien lo invitó y diga, ay, tal vez esa persona le dijo algo al pastor y por eso me está diciendo eso. Me está diciendo eso porque tal vez algo me dijo. No, es Dios hablando a su vida. Y eso es hermoso y eso es bello, que durante una predicación Dios nos hable conforme a la necesidad que tenemos, ¿verdad? Y Dios va a hacer algo especial el día de hoy, así lo creo. Hemos estado orando, pidiéndole al Señor que Él sea el que se manifieste, Él sea el que haga algo precioso en nuestras vidas, y creo que así lo va a hacer. Que no se vayan ustedes de este lugar iguales, porque no sabemos si es la última oportunidad que Dios nos permite estar en su casa, pero que aprovechemos esa oportunidad para conocerle a Él por quien es. Así que, así sentaditos, para no estarnos levantando y parándose, ¿verdad? Vamos a orar. Y le pido de corazón que usted en su oración solamente le diga a Dios, háblame. Creo que Dios realmente tiene algo para usted, como lo tiene para mí. Ya me habló a través de la meditación, y pues no solamente que lo entendamos, sino que nos lleve a ponerlo en práctica. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos nuevamente por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Te pedimos que tú hables a la vida de nuestros hermanos, de nuestros amigos que nos acompañan, que tu palabra, así como dice tu palabra, que es una espada de doble filo, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor Jesús. Así entre tu palabra el día de hoy a nuestras vidas, que podamos recibir ese mensaje que necesitamos, que podamos recibir esas nuevas fuerzas que necesitamos, Señor, porque la vida es difícil, es complicada, pero como decíamos hace unos minutos, la vida es maravillosa cuando tú estás con nosotros, Jesús. Y no queremos que ningún problema, ninguna situación, Señor, nos desenfoque de quién tú eres, de los planes que tú tienes para nosotros, de lo que tú ya has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestras vidas, Jesús. Así que te pido que quites, Señor, todo argumento, todo lo que quiera estorbarnos, toda distracción, toda preocupación y toda carga. Te pido, Señor, que a través de la enseñanza de tu palabra sea tu Espíritu Santo ministrando las vidas, trayendo sanidad al corazón. Igual si alguien está enfermo, Señor, que el día de hoy pueda salir sano, porque será el testimonio de que tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y creemos, Dios, que no hay nada imposible para ti. Háblanos, Señor Jesús, y permite que no salga de mis labios ninguna palabra corrompida, sino esa que necesita tu pueblo. No somos nada sin ti, y este servicio no tendría sentido, Dios, si tú no estás aquí. No importa qué tanto a lo mejor me haya listado, me haya preparado, si tu Espíritu, Señor, hoy no me respalda, no tiene sentido. Y puedo decir, Señor, que apartado de ti nada puedo hacer. Así que necesito de tu gracia y tu misericordia para que hoy tú hables, Señor, a tu pueblo, a nuestros amigos que nos acompañan, conforme a lo que tú tienes para sus vidas. En el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Y amén significa así sea. Que así sea, que Dios nos hable. Y hoy quiero hablarles acerca de que estamos en guerra. ¿Estamos en qué? En guerra. Entonces dile a la persona que está a tu lado o cerca de ti, dile, no bajes la guardia. No bajes la guardia, estamos en guerra. Y no sé si han visto, ¿verdad? Cuando los soldados o un ejército están en guerra, tienen que estar pendientes de lo que está pasando, tienen que estar vivos, despiertos, no pueden estar distraídos. ¿Por qué? Porque no podemos bajar la guardia. Y eso quiero recordarte el día de hoy, no bajes la guardia, estamos en guerra. Ahorita más que nada pues escuchamos todo lo que está pasando en Sinaloa, ¿verdad? Si tenemos familiares allá, pues nos preocupa, oramos. Y aunque no tengamos, ocupamos orar por el pueblo de México, por nuestros hermanos también en Cristo que viven ahí, que están sufriendo las consecuencias de un pueblo apartado de Dios. Y eso es lo que trae, ¿verdad? El estar apartados de Dios, el no conocer a Dios y vivir una vida como a nosotros nos parece. Y hablamos tanto de eso, estar tanto, pero se nos olvida que hay una guerra muy importante que está pasando todos los días en nuestras vidas y tenemos que estar pendientes, y es una guerra espiritual. Yo quiero que tú sepas, mi hermano y mi amigo, que hay una guerra espiritual en contra de ti. Para los que ya hemos creído en Jesús y lo hemos aceptado como Señor y Salvador,
como para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Hoy yo quiero decir que hay una guerra espiritual en contra de ti. Si hay algo que el enemigo quiere hacer en tu vida, y lo hablábamos la semana pasada, es que Satanás quiere destruirte, Satanás quiere que tú mueras, Satanás quiere que tú vivas en miseria. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que tenemos que vivir. Así que hoy quiero compartirles, comenzamos con lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Si no trae su Biblia, pues vamos a estarlo proyectando en pantalla. Y dice así, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Si algún hermano trae su Biblia y ahí lo acompaña un amigo que nos esté visitando, compártele su Biblia y ya después le regala una. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Y dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que piense estar firme, mire que no caiga. En otra versión, en la traducción lenguaje actual, vamos a mirarla. En la traducción lenguaje, bueno, esta es la nueva traducción viviente, dice así: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. En la traducción lenguaje actual nos lo dice de otra forma, dice: por eso, principalmente quiero hablarle a la iglesia, dice: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Fíjense, es Pablo hablando de la iglesia de Corintios y diciéndole: nadie se sienta seguro de que no va a pecar, porque usted puede ser el primero en hacerlo. Aquellos que decimos nosotros no vamos a hacer, nunca vamos a hacer nada, tenemos que estar cuidándonos, tenemos que estar en búsqueda de Dios, tenemos que estar en esa comunión con el Espíritu Santo, porque si no podemos ser los primeros que caemos. La Biblia nos dice que hay una guerra espiritual entre las fuerzas del maligno y las fuerzas de Dios. No es una batalla que sucede únicamente en las altas esferas, sino que afecta la vida de todas las personas, seamos creyentes, no creyentes, seamos mexicanos, americanos, de cualquier nacionalidad, nos afecta a todos. Unos sirven a Dios y otros están bajo el yugo del diablo. Los hijos de Dios están preparados para combatir, pues la guerra es real. Y nosotros tenemos que entender eso. Vivimos un tiempo donde a veces nos hemos ido a los dos extremos. Uno, donde bromeando a veces decimos: cuando venía aquí a la iglesia, pues me encontré el diablo allá afuera. Ahí ya se los he dicho. Y estaba llorando el diablo allá afuera. Y alguien dice: ¿por qué estaba llorando el diablo? Es que allá estaban unos que me echan la culpa de todo. Hay muchas veces somos nosotros, le echamos la culpa al diablo de todo. Y así son nuestras propias consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros errores. Pero en medio de todo eso, no tenemos que negar que hay una guerra espiritual, porque lamentablemente ahorita nos hemos ido al otro extremo, donde no creemos que hay una guerra espiritual. En este mundo se está llevando a la gente que crea que no existe Satanás, que todo es una mentira. Pero yo quiero decirte que es real y que Él quiere destruirte, pero hay alguien que ya lo venció en la cruz del Calvario y su nombre es Jesús. Y Él quiere traerte de su paz, de su gozo, y espero que puedas recibir. Entonces, el diablo o Satanás, Lucifer, como lo conozcas, busca desanimar a los creyentes, los que hemos creído, a nuestros amigos que nos acompañan o que ya nos han acompañado, que ya han escuchado de parte de Dios. Si hay algo que Él va a querer hacer es desanimarlos a ustedes y hacerlos pocos efectivos en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Evangelio, que ustedes no disfruten de las bendiciones que tienen. En cuanto a los no creyentes, el enemigo quiere que ustedes estén cegados
como estábamos algunos de nosotros, indiferentes a lo espiritual. Hay que impedir que ustedes respondan a la evidencia del poder de Dios, de la gloria de Dios en este lugar. Y en este servicio tal vez les ha pasado o les está pasando que tal vez han sentido algo raro. Las personas, nuestros amigos que nos acompañan, digan, ¿qué es eso que yo siento? ¿Verdad? Siente a lo mejor algo caliente, ganas de llorar, y dice, pues qué raro es esto, ¿por qué siento esto? Y es la presencia de Dios queriéndose hacer manifiesta en nuestras vidas. Pues hay algo espiritual que pasa. Y quiero que cada uno de nosotros entendamos que Dios nos capacita. Dios capacita a sus hijos para vencer y llevar su reino a donde quiera. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios no se limita a estas cuatro paredes. El reino de Dios lo podemos llevar a nuestros hogares. El reino de Dios lo podemos llevar a nuestros trabajos. El reino de Dios lo podemos llevar a donde quiera que nosotros vayamos. Y tú y yo tenemos que disfrutar de eso. No solamente es venir a la iglesia y sentir bonito y disfrutar y salgamos y digamos, y otra vez vuelvo a la realidad. No. Aquí venimos a dar testimonio del Dios que tenemos, pero allá afuera se hace manifiesto ese Dios poderoso y milagroso. ¿Por qué? Porque Él mora en nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que entender. Pero para poder obtener la victoria en Cristo Jesús, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. A lo mejor hay cosas que voy a hablar el día de hoy y nuestros amigos que nos acompañan no entienden algunas cosas. No se preocupen. Dios les va a mostrar de qué estamos hablando. Después van a decir, ahora entiendo lo que decían ahí. Y ocupamos con las voces llenos del Espíritu Santo. Estar buscando de su presencia. Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 12. Vestidos de toda la armadura de Dios, y lo mirábamos la semana pasada, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero no se queda ahí Efesios 6, 11, sino en el 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a lo mejor algunos de ustedes no entiendan lo que estoy hablando. Vamos a leerlo en otras traducciones para que se nos haga más fácil. En la Nueva Traducción Viviente nos dice así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestros enemigos no son de qué? De carne y hueso. No son personas como nosotros, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, del mundo espiritual, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La traducción lenguaje actual nos lo dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Pues en este mundo en el que vivimos hay espíritus malignos que gobiernan y operan su poder en contra de nosotros. Por eso es que a veces pasa que en el matrimonio está muy bonito todo y de repente parece que se enchamucó el cura. No sé si a alguien le ha pasado o nomás a mí me pasa eso. Sé que a lo mejor están al lado de su esposa, les va a pellizcar. Pero tenemos que darnos cuenta de que hay una guerra espiritual en contra de nosotros, en contra de nuestras vidas. Y el enemigo quiere destruirnos. Y el problema es que cuando hablamos de esto que les digo que es guerra espiritual, hay dos problemas. Uno que les decía es que hacemos un énfasis excesivo donde en todos lados miramos al diablo. Estamos poniendo sopa, aquí primero el diablo, ¿verdad? Y otro lado donde subestimamos lo espiritual y ocupamos nosotros ser conscientes de que hay una lucha espiritual, ¿verdad? Algunos culpan de cada pecado, cada conflicto, cada problema al diablo, como se los decía, y otros ignoramos completamente la realidad espiritual de lo que existe. Y el hecho es que la Biblia nos enseña que nuestras batallas no son contra poderes
naturales, sino que son contra poderes espirituales. Y nosotros miramos que algunas veces Jesús expulsó demonios de la gente y otras veces simple y sencillamente las sanó. Entonces, había enfermedades que traían las personas que eran causadas por espíritus, pero había otras enfermedades que eran simple y sencillamente causadas por un daño físico. Y nosotros tenemos que entender eso. Yo quiero enfocarme en lo que Dios nos dice, y esto es para todos nosotros, para la iglesia, para nuestros amigos. Ustedes pueden venir a este lugar, nosotros orar por ustedes, recibir paz, tranquilidad de parte de Dios, pero irse a su casa y que las cosas se mejoren. Yo quiero que tú sepas por qué pasa eso. La palabra de Dios nos muestra en Mateo capítulo 12, versículo del 43 al 45, lo que pasa con cada uno de nosotros. Y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando el espíritu, ¿qué? Inmundo, ¿sale de quién? Del hombre o de la mujer. Cuando aquí habla del hombre, está hablando de la raza humana. Cuando el espíritu inmundo, ese espíritu que nos atormentaba, sale de nosotros, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo halla la casa? Quiero que pongamos atención. La palabra de Dios es bien clara y específica. Dice que hay un espíritu, todos nosotros, ¿verdad? Hay espíritus, o algunos tenemos más de uno que nos atormentaba, que nos atormenta. Y cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos libera, Él nos hace libres, echa fuera todo eso, todo ese dolor, todo ese rencor, todo eso que traemos en nuestras vidas. Dios lo echa fuera de nosotros. Pero si nosotros nos descuidamos, pasa lo que dice ahí esa palabra, que esos espíritus, ese espíritu que antes estaba en nosotros, dice que nosotros somos su casa. Y va y busca otra casa, pero no encuentra. La renta está muy cara. Y acá con nosotros es gratis. Y dice que cuando llega, encuentra que la casa está como desocupada. Dice que se encuentra barrida y adornada. ¿Qué quiere decir? Que ahora está bien, nuestra casa está limpia, está todo bien acomodado. Pero encontramos un problema muy grande, que la casa está vacía. ¿La casa está qué? Vacía. Y ese es el problema. Por eso es que hoy le he titulado a esta predicación: estamos en guerra, no bajes la guardia. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia y nuestra casa se queda vacía y el espíritu inmundo viene en contra de nosotros. Y el problema es que no para ahí. Fíjense, si no dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entonces, si tú batallas con la ira, con el coraje, con cualquier cosa, y Dios te ha hecho libre, y te descuidas, y Jesús no está viviendo en tu casa, ese espíritu dice que va por 7 espíritus, ¿cómo? Peores. ¿Cómo? Peores. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y así también acontecerá a esta mala generación. Fíjense, hay una revelación de Dios en lo espiritual para nuestras vidas. Cuando nosotros no mantenemos nuestra casa, que sea Jesús el que reine, que sea Jesús el centro de nuestras vidas, abrimos la oportunidad para que 7 espíritus peores vengan a nuestras vidas. Y dice que el estado postrero es peor que el primero. En otra traducción decía: ahora somos peores que como éramos al principio. Y para nuestros amigos que nos acompañan y que ya han conocido hermanos cristianos, ahí está la respuesta de por qué dice: entonces cuando yo lo conocí era de esta forma y ahora es peor. Lamentablemente eso pasa.
Y leíamos al principio que todos nosotros tenemos que cuidarnos de no caer, de no pecar. Porque si no vamos a ser peores nosotros. Y hay una lucha por nuestra alma, hay una lucha por nuestras vidas. Y por eso es que nos pasa a muchos de nosotros. A lo mejor antes usted batalla solamente con el alcohol o con alguna adicción y se convirtió a Cristo y Dios lo hizo libre. Pero ha descuidado su vida y ahora batallamos con cosas que nunca en nuestra vida habíamos batallado. Antes yo no era chismoso y ahora soy chismoso. ¿Por qué me pasa eso? Antes yo no murmuraba y ahora murmuro. ¿Por qué pasa eso? A veces pensamos en pecados o espíritus que tienen que ver con el adulterio, la fornicación, la destrucción, pero hay otros espíritus inmundos que vienen y destruyen nuestras vidas. Oye, antes de yo casarme, yo solamente tenía ojos para mi esposa y ahora que me casé parece como que se me quitó el velo y puedo mirar muchas mujeres. Y son espíritus inmundos a los cuales nosotros hemos abierto. Porque no permitimos que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Y aún nosotros que nos hacemos llamar cristianos y que creemos en Jesucristo, no estamos exentos, sino al contrario, estamos más al blanco de que el enemigo venga con 7 espíritus peores. Y que tome posesión de nuestras vidas, porque le damos permiso. Por eso pasa, lamentablemente, muchos matrimonios antes de conocer a Cristo ni tenían problemas. Y aceptaron a Cristo, se descuidan. Y parece que están viviendo el culiacanazo en sus casas. ¿Verdad? Uno es de un banco y el otro es de otro. Y la palabra de Dios nos dice que no es cierto. Nuestra lucha no es contra las personas que están a nuestro lado. Y quiero, ya lo hemos hecho, pero quiero que le diga si está ahí su esposa, si está ahí alguno de sus hijos, si está algún familiar, usted dígale, tú no eres mi enemigo. Dígaselo. Dile, tú no eres mi enemigo. Aunque a veces nos comportemos, aunque a veces actuemos, ocupamos recordarnos que no somos enemigos. Y si aún dentro de nuestra familia de sangre, nuestra familia en la fe, quiero que usted se recuerde que nosotros no somos enemigos. No somos enemigos. Somos hermanos de Cristo Jesús. Y como les digo, hay esa lucha, hay esa guerra que quiere destruirnos. Y si usted no se cuida, va a ser peor. En estos días escuchaba una entrevista de alguien que es director de un centro de adicciones y se me hizo muy interesante lo que hablaba porque lo pude relacionar con lo espiritual y hacerse más claro. Y él habla de eso, de cómo las personas que han consumido alcohol, que fueron alcohólicas, porque hay personas que a lo mejor nunca han sido alcohólicas, que han probado alcohol, pero no son alcohólicos. Pero las personas que han sido alcohólicas, que tienen problemas con el alcohol o con las drogas, toda su vida van a tener ese problema. Y yo se los decía que escuchaba yo una entrevista de Julio César Chávez y se me hacía interesante que él decía que él no puede volver a tomar nada. ¿Por qué? Porque cae y va a ser peor. Y si miramos lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, es lo mismo. Por eso pasa que los centros de rehabilitación pueden encerrar a la gente y durar 1 año, 2, hasta 3 años ahí encerrados sin consumir nada y salen y ¿qué pasa? Recaen y peor. Y yo entendía que nosotros hay lo mismo. Hay una adicción en nuestras vidas que se llama pecado. Cada uno de nosotros es diferente ese tipo de adicción, pero es lo mismo y nos lleva a la destrucción. Y si tú y yo no nos cuidamos y queremos probar otra vez lo mismo, poquito, porque no pasa nada, vamos a caer peor. Y tú y yo tenemos que cuidarnos. Tú y yo tenemos que vivir una vida recta porque nuestros problemas no solamente nos afectan a nosotros, nuestros problemas afectan a los que más amamos, a los que no queremos hacerles daños, es a los que más dañamos y afectamos.
La guerra espiritual no se acaba contigo, la guerra espiritual va en contra de ti y de tu descendencia. Por eso tenemos que levantarnos firmes a lo que Dios nos ha llamado. Uno de estos días platicaba con un hermano, ¿verdad?, acerca de su salud, ¿verdad? Y me comentaba, y yo no la creía hasta que lo miré, que el hermano no consume soda, no consume jugos, se cuida su alimentación, tuvo problemas de salud, fue al doctor. Y yo le dije, hermano, ¿todavía está enfermo? Me dice, no, hermano, ya no tengo ningún problema. Gracias a Dios y que me he cuidado, ya no tengo ningún problema. Y pues yo le dije, hermano, ¿por qué no se come una pizza, un pan, una soda, un jugo? ¿Verdad? Y me dijo, hermano, porque yo no quiero regresar a lo mismo donde estaba antes. Yo no quiero que mi salud esté como estaba antes, porque ahora estoy mejor. Y ahí me cayó el 20 y dije, esa es la convicción que tenemos que tener nosotros en Cristo Jesús. Decir, el Señor me sacó de esta inmundicia, ¿por qué voy a volver atrás? ¿Por qué vamos a volver atrás? Y vivimos tiempos complicados, donde dentro aún de la iglesia hay debates que si es pecado o no pecado ciertas cosas, que si es pecado o no tomar, que si es pecado drogarse o no drogarse, que si es pecado mirar pornografía, que si es pecado tener más de una familia. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que la palabra de Dios no pasa ni va a dejarse. Y lo que nos destruye, tenemos que ser sabios, inteligentes para no vivirlo en nuestras vidas. Yo quiero contarte la historia de un hombre, así como tú y como yo, pero que fue escogido por Dios, así como tú y como yo, pero que sus malas decisiones trajeron consecuencias no solamente para él, sino para su familia y los suyos, por no estar pendientes, por no estar listos a la defensiva, cubriendo su hogar, su familia, y abriendo puertas a cosas que no son agradables delante de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5, dice de esta manera: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Cuando los reyes salen ¿a qué? A la guerra. Pero no hay tiempo para todo, dice la palabra. Pero dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, ¿qué quiere decir? Que los que son reyes tienen que ir y que pelear. Que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a las amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Pareciera que no había ningún problema, pero en el tiempo en que tú tienes que estar buscando de Dios, mantenerte firme, y no lo haces, tú abres la oportunidad para que la destrucción venga a tu vida. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber sobre David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Fíjense, esto es bien tremendo. David, nosotros conocemos a David como un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. La palabra de Dios nos muestra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es más, es la única persona que menciona la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Cuando su suegro quiso matarlo porque tenía envidia, ¿qué hizo David? Le perdonó la vida y dijo: no puedo tocar al ungido del Señor, porque David estaba como en comunión con Dios, estaba bien, estaba caminando recto. Pero aquí nos cuenta que, fíjense, uno nunca se hubiera imaginado que David, el rey conforme al corazón de Dios, iba a convertirse en canto de pecado. Pero por eso la palabra de Dios nos dice: cuídense, cualquiera de ustedes puede convertirse y ser los peores. Y ayer me ponía a pensar y digo: nosotros a veces somos peores que el diablo.
¿Por qué? Porque el diablo no recibió gracia de parte de Dios. No hubo otra oportunidad para él. Pero tú y yo que hemos recibido la gracia de Dios, su amor, no valoramos lo que ha hecho en nuestras vidas. Y Él nos limpia, nos santifica y volvemos otra vez a lo mismo. Somos peores que el diablo de esa manera. Y es muy triste que este hombre de Dios, que desde jovencito mostró la valentía porque Dios estaba en su vida, aquel hombre que de joven había vencido a aquel gigante Goliat, que había dicho: yo no vengo con espada ni jabalina, sino con el santo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba en su vida. Dice que él cuidaba los corderos de su padre, los borreguitos, y si un león la arrebataba aún del hocico, ¿qué hacía? Se la sacaba. Ese jovencito, ese hombre de Dios. Y esto les digo para que no nos asusten. Para los que ya tenemos tiempo en el camino de Dios y lamentablemente vemos caer hombres de Dios, de la gracia, que andan en pecado, no nos debe asombrar, porque todos nosotros estamos a la dispuesta de poder caer. La única diferencia que hace es que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes. Y lamentablemente, todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo y que volvemos atrás, quiero decirles que va a ser peor su vida. Si antes usted sufría, le va a ir peor, porque el enemigo lo va a destruir. Y no solamente usted va a usar su vida para destruir a los que usted ama. Y tal vez no lo crean, pero lamentablemente me ha tocado ver. Lamentablemente me ha tocado mirarlo dentro de la iglesia. Pero por eso usted y yo tenemos que mantenernos firmes, saber que hay una guerra espiritual. Pero por eso usted está pendiente, usted está orando, usted está buscando a Dios, usted está buscando la palabra, porque usted quiere algo diferente para usted y para los suyos. Todas esas cadenas y maldiciones generacionales que traemos arrastrando tenemos que romperlas. Miren, yo gracias a Dios nunca me ha gustado el alcohol, nunca. Lo he probado, pero nunca me ha gustado. Gracias a Dios nunca en mi vida he probado drogas. Gracias a Dios me mantuve virgen hasta que me casé con mi esposa. Y yo no nací en un hogar cristiano, pero me enseñaron valores. Y lo más hermoso es que digo, Dios me guardó. Pero eso no quiere decir que ahora después de casado no pueda beber. Eso no quiere decir que ahora después de casado no pueda caer en el alcohol. Eso no quiere decir que ahora que soy pastor no pueda caer en las drogas. Si yo me descuido, puedo llegar a ser peor. Porque yo sé la historia que vengo cargando de los que venían atrás de mí. Yo sé la historia de mis generaciones antepasadas. Tuve un bisabuelo que estuvo en la cárcel por asesinar a alguien. Familia que se dedicaba a consumir droga, alcohol. Y yo les he dicho a algunos de ustedes, algo que a mí me marcó de pequeño fue mirar a mi abuelo convulsionarse de tan alcoholizado que estaba. Y desde ahí, desde eso, me cayó el chip y decir, yo no quiero eso para mi vida, ni para mi vida. Pero yo sé que si yo me descuido, puedo caer peor que todos mis antepasados. Porque el enemigo quiere destruir. Pero yo tengo que ser consciente de que no solamente me va a destruir, que no solamente va a destruir mi matrimonio, sino que va a destruir la vida de mis hijas y de los hijos de sus hijos. Porque yo no me levanté a pelear, porque yo no me mantuve firme delante de Dios. Y a veces somos cobardes, porque no nos levantamos para hacer algo diferente. Y por eso te invito a que tú lo hagas, que tú digas, yo no puedo vivir este estilo de vida. Tal vez tú digas, es que yo rico pero poquito. Así como un gobernador de la alcaldía dijo, yo voy a robar pero poquito, voten por mí. Y pensamos que eso está bien, pero es malo. El mal trae mal. Y creo que los que hemos leído la palabra de Dios nos damos cuenta que no terminó ahí con que David embarazó a la mujer de otro hombre, un hombre llamado Urias.
Era uno de sus generales, era un hombre fiel. Si tú sigues leyendo ahí, dice que le llamó y le dijo, oye, vete a tu casa, descansa. Y dice que ese hombre se quedó a la puerta del reino. Dijo, mientras yo esté vivo no podrá ningún enemigo venir a tocar a mi rey. Y es ese hombre fiel. Pero el pecado te lleva a cosas más profundas. David no solamente se quedó en que adulteró, sino que después buscó cómo deshacerse de ese hombre. Y lo hizo. Y tú y yo tenemos que cuidarnos, porque un pecado nos va a llevar a otro, así como las adicciones. Una cerveza, un cigarro, un gallito, te va llevando a cosas otras. Y creo que lamentablemente nosotros lo podemos mirar. No tiene que ir muy lejos. Usted sale para afuera, camina para la izquierda o camina para la derecha, podrá mirar personas que lamentablemente viven esclavas de las adicciones. Los mira usted ahí enjorobados, sucios, llenos de popó, de orillas. Pero la realidad es que nada nos salva a nosotros si nos descuidamos de estar igual que ellos o que ellos. ¿Saben? Me ha tocado hablar con gente que conoce la palabra de Dios, gente que antes le servía a Dios y que se desolvió. Está ahí, vive así destruido, no tiene su familia. Todo por un deseo. Y la palabra de Dios nos muestra cómo David no solamente cometió adulterio, mandó a Urias al frente de la guerra y que no lo cubrieran y que lo mataran. Y no solamente se quedó con eso, sino que dice ahí en 2 Samuel 11:27, dice, y pasado el luto, envió David y lo trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Fíjense, aquel hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que tenía una relación con Dios, cayó en un pecado, se descuidó y no se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo era desagradable ante los ojos de Dios. Por eso les digo, el enemigo viene astuto, trabaja en nuestras vidas. Tal vez usted no va a caer en esos pecados tan graves, pero les digo, muchos de nosotros a lo mejor antes no murmurábamos de nadie, y ahora alguien nos habla mal de alguien y nos prestamos. ¿Usted qué cree que eso sea agradable o desagradable delante de Dios? Y tenemos que cuidarnos de eso. Ese pecado trajo una turbulencia tan grande a la familia de David, y el pecado trae una turbulencia tan grande a tu familia. Y por eso hoy estoy hablando de esto. Tal vez anhelaban que yo les dijera que Dios va a bendecir sus hogares y que Dios les va a dar el carro de sus sueños y Dios va a responder en esas áreas. Pero creo que hay unas áreas más importantes que nosotros tenemos que cuidar. Hay cosas más importantes en nuestras vidas, y como dice su palabra, hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por la. La consecuencia inmediata del pecado de David fue la muerte de ese niño que había concebido con Betsabé. Fue un resultado directo de sus acciones. Dios no permitió que ese niño viviera. Ese niño, y usted lee la Biblia, mira que David estaba en luto, oró, ayunó para que Dios le perdonara la vida a ese niño. Pero las consecuencias de nuestros pecados traen resultados. Y a veces se nos olvida que aunque Jesús es misericordioso, Jesús es amoroso, Jesús nos muestra su gracia, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de ira. Se nos olvida esa parte de Dios, que no podemos, como decimos nosotros, jugarle el dedo en la boca a Dios. Y no solamente se quedó en esos días, de la desgracia fue tan grande que dice que los efectos de su pecado se extendieron de manera dinámica a su familia y a su gobierno como rey. Amnón, el hijo de David, uno de sus hijos, violó a su media hermana. Fíjense, David nunca se imaginó
que su pecado iba a provocar abrir puertas espirituales para que uno de sus hijos violara a su media hermana. Y por consecuencia de eso, Amnón, que diga, si Amnón fue el que violó a Tamar. Y esto pues provocó una violencia, ya que Absalón era hermano de Tamar y él tomó venganza por sí mismo y mató a Tamar. Fíjense, abrió las puertas para que entre otros hermanos, un hermano viola a su media hermana, su otro medio hermano lo asesina. Y no solamente se queda así, Absalón levanta una guerra civil en contra de David para quitarle el reinado. ¿Y saben qué pasó con él? ¿Saben lo que se me hace bien sorprendente de esta historia? Porque muchos, lamentablemente, escuchan a muchos cristianos, mucha gente usar la vida de David como excusa para pecar. Y decir, si Dios lo perdonó, Dios también le puede perdonar. Y sin mirar las consecuencias de eso, de la destrucción que iba a traer a su familia del pecado. ¿Ustedes creen que David, si hubiera sabido eso, lo hubiera hecho? Toda su vida David se arrepintió, y por eso usted mira los salmos y le clama a Dios y le dice, Dios, devuélveme tu espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Lo había perdido por un pecado. Y lo interesante con David es que nunca más volvió a pecar, nunca más le falló al Señor, pero aún así sufrió las consecuencias de su pecado. De verdad, me sorprende cuando miro la vida de David, que dice que cuando ella estaba mayor, dice que le trajeron una jovencita para que durmiera con él, para quitarle el frío. Lo dice de esas formas, y creo que nosotros nos entendemos a lo que está hablando. Y dice que David no la tocó. David se guardó, se arrepintió de su pecado. Pero eso no cambió la destrucción que ese pecado trajo a su vida. Y si te digo esto es por eso, mi hermano y mi amigo, las adicciones, el pecado no solamente nos destruyen a nosotros, destruye nuestro matrimonio, destruye la vida de nuestros hijos, destruye la vida de nuestras madres, de nuestros padres. ¿Cuántas mamás hay aquí que sufren por sus hijos? ¿Y cuántos somos hijos que hacemos sufrir a nuestros padres? Y es por causa del pecado, es por causa de la rebelión, es por causa de un descuido. Y tú y yo no tenemos el derecho a descuidarnos, porque no solamente va a traer destrucción a nosotros, sino a los nuestros. Y tú y yo tenemos que estar listos, estamos viviendo en tiempos muy malos. Y Satanás está viendo que se le está llegando la hora. Y no se quiere ir solo, se quiere ir contigo, quiere destruir tu familia, quiere robarte esa paz, esa tranquilidad que solamente Dios te trae. Cualquier pecado solamente trae un placer momentáneo que pronto se va, de verdad. Pero la paz, el gozo que trae Dios, eso no hay nadie que pueda comprar. Creo que los que hemos tenido ese encuentro con Dios podemos decir, podemos dar testimonio y decir, no hay ningún dinero que me compre esa paz. Por eso cuando nos descuidamos y ya no sentimos la presencia de Dios, daríamos cualquier cosa por volver a sentir eso. Daríamos por cualquier cosa para volver a tener ese primer amor hacia Dios. Pero es por nuestro corazón. Y ocupamos de verdad mantenernos firmes. Dios tiene planes de bien para ustedes, para todos los que estamos aquí, para mi familia, pero tenemos que cuidarnos. Un pequeño refranón debe ser la destrucción para ti y para los tuyos. Y hoy yo quiero orar por ti. Hoy yo quiero orar por ti para que Dios te afirme, para que Dios te ayude a seguir adelante. No es por ningún pastor, no es por ningún líder, es por Dios que estamos aquí. Yo no he podido seguir adelante y vencer mis luchas y mis pruebas porque soy pastor, porque tengo un cargo,
Yo he podido vencer en mis luchas y mis pruebas, porque en esos momentos de debilidad, porque en esos momentos donde ya no he podido, simple y sencillamente vengo y le digo, Dios, yo no puedo con esto, ayúdame. ¿Y sabes algo? Dios se glorifica en eso, porque ahí tú reconoces que no es en tus fuerzas, sino que en las fuerzas de Dios. No es en ti, no es en lo que tú puedes hacer. Y tal vez aquí haya personas que no han entregado su vida a Cristo y digan, es que yo no le puedo entregar a mi vida a Cristo porque yo batallo con esto, esto y esto, y tengo que cambiar estas cosas para aceptar a Cristo. Yo quiero decirte que no ocupas cambiar nada. Lo único que tienes que hacer es abrir las puertas de tu corazón a Cristo, y Él va a hacer esos cambios en tu vida. Todos los que estamos aquí somos testimonio del cambio que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ustedes ahorita me escuchan hablar, me miran diferente, pero este no soy yo antes de conocer a Cristo. Cristo cambió mi vida, Cristo me transformó, Cristo cambió aún mis palabras para no maldecir. Pero Cristo lo hizo, y Dios lo quiere hacer contigo. Cristo lo quiere hacer en tu familia. ¿Cuántos se gozan de ver a sus hijos sirviendo a Dios? Pero Satanás no quiere que ustedes vivan eso, y lo quiere destruir. Quiere destruirlos ustedes, quiere acabarlos, que ustedes no tengan fuerzas, energías, ánimo para seguir adelante. Pero hoy en Cristo Jesús eso cambia. Usted se levanta firme y sigue peleando por su familia. Que si otra persona cae, usted se sigue peleando, sigue guerreando y ora por esa persona para que se levante de ahí. Porque no sabemos si nosotros llegamos y peor que esas personas. De verdad, hermanos, es tiempo que entendamos que hay esa guerra espiritual, y que es tiempo que tú y yo nos pongamos firmes. Que nuestros amigos puedan mirar en nosotros convicciones reales de quién es Jesús. Que si te dicen, oye, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces otro? No lo hacemos no porque la iglesia me lo prohíbe, no porque el pastor me vaya a regañar, sino porque yo quiero lo mejor para mi familia. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir eso? Yo me guardo y me cuido porque quiero lo mejor para mi familia. Porque yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí. Yo no quiero que ellos pasen lo que yo he pasado. Yo no quiero que ellos luchen con lo que yo he luchado. David, ese hombre de Dios, venció a todos los gigantes. ¿Con cuántos gigantes creen que pelearon sus hijos? Con ninguno. ¿Por qué? Porque David los había vencido. Pero ¿qué pasó con su próximo hijo que estuvo en el reinado? ¿Cuántas mujeres tuvo? ¿Alguien se acuerda? 300 mujeres, como 700 mujeres y 300 concubinas, imagínense. Y eso lo llevó a que levantar altares a otros dioses. Lo que nosotros no pensamos, se lo vamos a dejar a los dioses. Y es tiempo que tú y yo nos levantemos en el nombre de Cristo Jesús y digamos, es tiempo de vivir en rectitud, es tiempo de un cambio y de una transformación. Así que quiero invitarlos que nos pongamos de pie, y como les digo, no solamente pelea por los tuyos, sino pelea por los tuyos. No digas, estoy dispuesto a morir por mis hijos. Di, estoy dispuesto a vivir por mis hijos. La mejor vida que yo pueda vivir, la voy a vivir por mis hijos. Que mis hijos vean en mí un ejemplo, que honrar y glorificar a Dios es lo mejor. Vivir apartado del pecado es lo mejor, porque nos trae después. De verdad, hermano, guardémonos. Les digo que escuchaba en esta entrevista, y esta persona decía, yo he probado las drogas y en mi cuerpo ya está esa cosquillita. En cualquier momento me dan ganas otra vez. Dice, pero la única forma en que lucho eso es ir y ver a las personas cómo los tienen esa adicción. Y todos los que hemos pecado de una y de mil maneras, ya tenemos esa cosquillita en nuestro cuerpo. Estamos en la carne, el cuerpo quebrantado. Pero ocupamos vencer, porque eso trae destrucción a nuestras vidas. Eso trae destrucción a los de nosotros. Así que quisiera invitarlos que pasen. Quiero orar por usted, por su familia. Venga con su esposa. Pasen aquí enfrente con sus hijos. Ahorita si
Pásenle, ahorita oramos por sus hijos ya que salgan, pero pásenle, queremos orar por ustedes. Porque hoy Dios va a fortalecer su matrimonio, Dios va a fortalecer su hogar, para que no vivan en destrucción, no vivan en desarmonía, sino que la presencia de Dios esté en ustedes. De verdad, Dios tiene planes de bien para ustedes. Rompa lo que lo ha estado destruyendo. No se preocupe si usted no sabe cómo. Dios lo va a guiar, pero sea sincero. Dígale, Dios.